Te recordamos que si necesitas consejería, puedes escribirnos a este WhatsApp y te estaremos dando toda la información. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos al WhatsApp de la iglesia o al Facebook CMB Medellín, que el apóstol estará respondiendo todas tus preguntas en las transmisiones en vivo. Saludos en esta preciosa noche de bendición a todos nuestros hermanos que en este punto y hora, 7 de la noche, entran a este tiempo de doctrina. Qué bendición poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor y recibir bendición de parte del Dios del cielo. Les saluda el apóstol John Quevedo a todos ustedes. Gloria a Dios en esta noche especial, donde queremos que el Dios de los cielos bendiga su vida y sea usted bendecido, edificado y ministrado. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, dice la Escritura, y porque para siempre es su misericordia. Una noche especial. Bueno, gloria a Dios. Noche de victoria, hermanos, bienvenidos. Recuerde usted al entrar a nuestro canal YouTube, a nuestro canal Facebook, hay un fijador en cada canal que le invita a usted a darnos su nombre, a darnos una palabra de reino, a darnos la ubicación, sea en Colombia donde esté o sea en el exterior, y a usted darle like. Queremos que en esta noche el Dios de los cielos le bendiga su vida de una manera poderosa y de una manera especial. Dice la palabra que el que clama, Dios le responde. El que busca, dice, halla. Amén. El que golpea a su puerta, dice la palabra, Él le abrirá. Entonces, es una bendición especial el que usted y yo podamos recibir de esa gracia divina y poder ser edificados. ¿Por parte de quién? Por parte del Dios que está en los cielos. Entonces, para mí es una gran bendición poder saber que el Dios de los cielos quiere que usted reciba esa bendición especial de parte del Señor. Entonces, para nosotros es una bendición saber que todas las noches, en este punto y hora, hoy tenemos nuestro culto de doctrina virtual. Amén. Los días lunes y los días miércoles. Lo mismo, tenemos nuestros cultos presenciales en las noches. Martes, culto de intercesión y guerra espiritual presencial. Jueves, el culto de intercesión por la familia, donde damos temas especiales de la familia. Gloria a Jesús. Los viernes presencial, 7 p.m. en las noches. Y en las noches del viernes, a partir de las 9:30, nuestra poderosa vigilia. Estamos en tiempos donde estamos llamados a buscar del Señor, a buscar de su presencia y a ser bendecidos y edificados por parte del Dios eterno. Entonces queremos que usted pues participe. Amén. Diga conmigo, la oración no tiene vacaciones. Gloria a Dios. La oración no tiene vacaciones. Ese es nuestro devocional todos los días de lunes a domingo, 4:45 a 6 de la madrugada. Nuestro devocional orando con el pueblo. Ya son muchos los hermanos que están madrugando, ya casi llegamos a 2,000 hermanos que se levantan a las 4:45. Estamos formando un ejército de intercesores, de guerreros que han venido entendiendo que el de madrugar ahora es una experiencia sobrenatural, preciosa y poderosa. Entonces queremos que usted, gloria a Jesús, reciba esa bendición de parte del Dios que está en los cielos. Amén. Entonces queremos que nuestro Padre Celestial obre y se glorifique de una manera especial, gloria a Jesús, y poderosa, gloria a Jesús. Entonces, damos gracias al Dios del cielo y nos gozamos, hermano,
porque el Dios de los cielos es grande, es poderoso y es fiel y verdadero. Entonces, en esta noche, bienvenidos a este tiempo de doctrina, testimonios de fe, de poder, y queremos que usted sea edificado grandemente. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué mejor que empezar este tiempo orando y buscando del Señor? Y le invito a que se una conmigo a orar para que usted prepare su corazón a la palabra y la palabra le traiga a usted una bendición y un crecimiento poderoso. Oremos. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Padre. Yo te doy la alabanza, Señor. Yo te doy la adoración y la gratitud, bendito Salvador. Porque tuyo es el poder, Señor. Porque tuya es la alabanza, Padre. Porque tuya es la gratitud, Señor, de los cielos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, bendito Señor. Padre, en esta hora especial de poder, de gloria, de unción, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, yo te doy la honra, Padre. Yo te doy la alabanza, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor eterno. Padre, en esta hora especial, recibe tú la gloria, recibe tú la alabanza, recibe tú la adoración, porque tuyo es el poder, porque tuya la alabanza, Padre. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu fidelidad. Señor, en esta noche oro, Padre, para que nos des, Dios mío, espíritu de revelación en el conocimiento, Señor, en el conocimiento, Padre, de tu palabra. Señor de los cielos, gracias. Señor poderoso, gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, porque tuyo es el poder, porque tuya la alabanza. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, bendito Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Padre poderoso. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor de los cielos. Oh Padre, muchas gracias, porque tú eres real, porque tú eres poderoso, porque tú eres maravilloso. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, a ti la alabanza, a ti la adoración, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias, porque tuyo es el poder, porque tuya la alabanza, porque tuya la adoración. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, fluye en esta noche como ríos de agua viva. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias, porque tuyo es el poder, porque tuya es la alabanza y porque tuya es la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, un tiempo especial de bendición, 7:12, ya 13 minutos de la noche de este día de poder, pero no podemos ir a la palabra sin antes mirar qué es lo que hace Dios cuando oramos en la madrugada, qué es lo que hace Dios cuando estamos en el ayuno, porque en este ministerio se ayuna todos los días, de lunes a domingo. Usted puede ubicarnos en nuestros ayunos presenciales de 9 a 12, aquí en la ciudad de Medellín. Los que están en Medellín, calle 56, sea número 5433, en pleno centro de Medellín. A las 10 de la mañana, de lunes a domingo o a sábado, tenemos nuestro ayuno de poder todos los días. Usted se conecta con nosotros y usted recibe esa, gloria a Jesús, bendición de parte del Dios que está en los cielos. Amén. Entonces, conéctese para que usted reciba bendición de Dios. Vamos en esta noche, aparece allí nuestro banner de testimonios, todas las cosas hermosas que Dios hace, y quiero que usted, gloria a Dios, participe de esta bendición especial. Vamos a escuchar los testimonios. Aquí suceden
todos los días en este ministerio milagros de todo tipo, de salvación, de transformación de hogares, de liberación de hechicería, de milagros financieros sobrenaturales. Aquí pasa de todo, porque creemos en un Dios sobrenatural. ¿En un Dios qué? En un Dios sobrenatural. Entonces, hermanos, escuchemos esto. ¿Dónde nos pueden mandar sus testimonios? 314-772-4597. 314-772-4597. Amén. Una bendición especial, hermano, de parte del Señor. Pastor, Dios le bendiga, Dios le guarde y le continúe bendiciendo grande y abundantemente. Hoy quiero dar mi testimonio de las grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Llevo siguiéndolo por radio alrededor de un mes y han sido estas madrugadas una gran bendición para mi vida espiritual, para mi vida familiar, para mi vida económica. Mi nombre es María Rodríguez. Soy de Mesitas del Colegio. Soy cristiana para gloria y honra de Dios. Acepté y recibí a Cristo en mi corazón en la iglesia del Millón de Almas del pastor Enrique Gómez. Hoy aquí en Mesitas me congrego en otra iglesia, pero lo sigo, como le comentaba inicialmente. He sentido la mano poderosa de Dios con una hija que eh, estaba, porque estoy viendo la mano poderosa de Dios en ella. Es una joven de 20 años. Desafortunadamente cayó en malos pasos a los vicios, pero hoy he visto la mano de Dios en ella. Hoy, en este momento, ella está en un centro de rehabilitación porque también atentó contra su vida. Le pedí a Dios que enviara cuervos para mi economía, para gloria y honra de Dios. Desde el desde el 30 de marzo, he visto la mano poderosa de Dios en mi vida. He recibido bendiciones y anoche me llegaron con un mercado tan grande que en este momento, bendito sea el Señor, mi Padre Jehová de la gloria, mi Señor Jesús de Nazaret y su Santo Espíritu, tengo una nevera llena que sobreabunda el mercado, al igual mi despensa. Este testimonio lo doy para que quienes de pronto no creen y tienen duda en su corazón, se afirmen en los caminos de Dios, porque Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel, Dios es amor cuando obedecemos la palabra de Él. Amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Dios es fiel, Dios es perfecto y Él envía cuervos de donde uno menos los espera. Ahí llega la provisión, ahí llega la bendición, ahí está reflejada la mano poderosa de mi Señor Jesús. Dios les continúe bendiciendo. Una feliz noche. Gracias, gracias. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Poderoso es el Señor. Se goza uno, hermano, en ver estas cosas tan sobrenaturales que hace Dios. Amén. Diga conmigo, la oración no tiene vacaciones. Este es el fruto de la oración, el fruto del clamor, el fruto de la búsqueda. Amén. Bueno, damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, su misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, pero sigamos escuchando cosas especiales que hace Dios. Amén. Cosas especiales que hace Dios. Escuchemos. Este testimonio de la semana pasada, el jueves, y Dios es un grande y maravilloso que escucha, que sabe cómo nos encontramos y qué necesitamos.
En diciembre del año pasado, un amigo de la familia me donó unas proteínas porque yo dejé de laborar y no pude continuar trabajando, eh, y tenía que estar en casa. Entonces yo decía, Dios mío, los gastos del hogar no se alcanzan a suplir con lo que trabaja mi esposo. Entonces yo le decía al Señor que me ayudara a ver qué hacía. Y en diciembre un hombre de Dios me donó unas proteínas de su empresa y me ha venido instruyendo. Entonces ya me siento con la capacidad de poder hablar de ellas, no solamente porque él me ha enseñado, sino porque esas proteínas las ha venido consumiendo mi hija y han sido de gran restauración para su cuerpo, para su cerebro, para su sistema nervioso, para su sistema inmune, levantando el sistema inmunológico. Entonces, yo comentaba a mis compañeros de trabajo la recuperación de mi hija y cómo había sido. Lo venía comentando hasta que me empezaron a llamar varios compañeros diciéndome que necesitaban comprar las proteínas. Entonces yo decía, ay Dios, grande eres, porque me ha sido fácil, me llaman a mí para pedir la información y he podido venderlas. Y yo tenía recibos pendientes de pago y yo decía, Dios mío, ayúdame a vender cuando entró la llamada de una amiga y pude vender las proteínas y pude cubrir los recibos que tenía pendiente y varias cosas. Yo le doy gracias a Dios porque aquí hay dos milagros. Uno, que me trajo a mi casa un emprendimiento espectacular, hermoso, que sirve para la salud. Y dos, porque me ha traído las personas, él mismo también. Entonces eso me animó a trabajar como mayor fervor, porque yo no me consideraba vendedora, nunca lo he sido y me ha costado. Entonces, con esta última venta que hice, yo dije, Dios mío, grande eres y ahora te pido que me ayudes a vender, que me enseñes cómo hacerlo, que me des eh, la capacidad de poder entender todo lo que me hace falta por aprender y poderlo explicar como debo explicarlo, porque es que en este campo se mueve solo el sector salud, el sector de médicos, de nutricionistas, de personas de la salud y son términos muy técnicos que para mí pues se me complican, aunque yo soy profesional, pero no de la salud. Pero ahí Dios me ha venido apoyando y yo estoy muy contenta con este nuevo tiempo que Dios ha traído a mi vida. Y le doy gracias a Dios por el pastor, por sus esfuerzos, porque el Señor lo ha venido trayendo bastante tiempo y no hay un día que Él falte. Gracias a Dios por él, por su salud y por todos los hermanos que están firmes en oración cada día, porque no solamente oramos por nuestras necesidades, sino por nuestra Colombia y nos hacemos más sensibles a nuestra Colombia, a las familias, a todo lo que está viviendo los colombianos. Cuando yo escucho los testimonios, a mí me parece Dios, eso me ha animado, ¿no? A, a, a orar mucho más porque dije, wow, Dios hace cosas que por la cabeza de uno no pasan. Entonces quería también animarlos con este testimonio a las mujeres amas de casa, que oren por sus emprendimientos en sus hogares, que el Señor las respalda porque Él nos ama. Un abrazo a todos, mil bendiciones. Bueno, hermanos, crea, crea. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Amén. ¿Todas las qué? Todas las cosas son posibles. Entonces Dios quiere que usted reciba esa bendición de parte de quién? De parte del Dios que está en los cielos. Amén. Bueno, entonces, hermano, declaro que Dios te va a bendecir a través de esta palabra que vas a recibir en esta noche. Amén. Abramos el corazón a la palabra y vamos al auditorio del Centro Misionero Bethesda, donde esta palabra de poder fue predicada para bendecir y edificar su vida. Damos gracias al Dios que está en los cielos. Amén. Escuchemos palabra de Dios en esta noche. Buscamos el libro de Mateo. Gloria a Jesús. El libro de Mateo.
en el capítulo número 16. Mateo, el capítulo número 16. Amén. Gloria a Jesús. Y vamos a buscar del verso 18. Amén. Al verso número 19. Amén. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 16, del verso 18 al verso 19. Amén. Nos dice así la palabra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado ¿en dónde? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Bueno, cuando miramos, hermanos, estos dos versículos, encontramos, hermanos, haciendo Jesús dos declaraciones bien tremendas, hermano, acerca de el diablo y acerca de Dios, y a la vez acerca de la iglesia. Cuando usted mira el contexto de estos dos versículos y usted mira el contexto anterior de estos versículos, dice la palabra que Jesús tenía una pregunta para los discípulos. Entonces, la pregunta que hacía Jesús era esta, que la encontramos en el verso 13. ¿Quién dice los hombres? Dice aquí, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, esa pregunta que hacía Jesús, Jesús la hacía con una intención. Jesús buscaba algo. ¿Y qué era lo que buscaba? Que los discípulos entendiesen quién era Él. Amén. ¿Por qué lo hacía Jesús? Porque Jesús quería saber qué tan entendidos eran sus discípulos con respecto a quién. Con respecto, hermano, al Salvador del mundo. En este caso, ¿quién? En este caso, Jesús. Entonces empezaron a contestarle. Entonces uno contestó y dijo, bueno, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces fue la contestación de ellos con respecto a lo que ellos escuchaban que decía quién, la gente. Pero si usted observa, gloria a Jesús, el verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces quería saber Jesús qué concepto tenían ellos de Jesús. Entonces de ahí por qué la pregunta. Entonces responde Pedro, Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios ¿qué? Del Dios viviente. Entonces esa respuesta a Jesús lo impactó, porque Jesús pensó que ellos no habían entendido quién estaban con ellos. Pero cuando Pedro le dice, no, es que tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, claro, eso lo impactó a Pedro, o mejor, le impactó a Jesús, porque la respuesta de Jesús en el verso siguiente, en el 17, entonces dice aquí, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? Que está en los cielos. Entonces, claro,
Pedro empezó a desarrollar en su corazón algo que la Biblia llama revelación, el espíritu de revelación, que está en Efesios 1:17, que es el que le enseña a uno el conocimiento revelado de ¿quién? De Cristo y sus profundidades. Amén. Entonces es donde vemos aquí en la palabra lo que Jesús pues ve de Jesús, de Pedro. Pero cuando miramos el verso siguiente, que fue donde empezamos a leer, entonces Jesús, después de recibir esa declaración de Pedro, entonces le dice a Pedro: y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Entonces esta porción bíblica la usa la Iglesia Católica para decir que la iglesia está fundamentada sobre Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca edificaría su iglesia. Entonces de ahí donde sacan los católicos erróneamente, hermano, la doctrina del papado. Amén. Entonces diciendo que Pedro fue el primer papa. Amén. Y este versículo no dice eso, o no es la interpretación correcta que se le debe dar a este versículo. ¿Por qué? Porque lo que quería decir Jesús aquí era no que Pedro iba a ser el fundamento, porque de hecho la palabra Petro viene de piedra. Amén. Pero Jesús, al decir sobre esta roca, escucha, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Pero cuando estaba hablando de esa roca, no estaba hablando de Pedro, sino estaba hablando Jesús de lo que él era, la roca, hermano, inconmovible, que habla la Escritura. Entonces, claro, estaba diciéndoles: mire, Pedro, sí, es uno de los que yo voy a usar para que mi iglesia se extienda y se cumpla a través de ustedes los 12 el trabajo de ir a qué, de ir y predicarle a la gente y de establecer el reino de ¿quién? El reino de Dios. Pero no estaba diciendo que Pedro era ¿qué? El fundamento. Entonces, si Pedro fuese el fundamento de la iglesia, entonces ¿sabe qué hubiera pasado? Que la cruz de Cristo se hubiera hecho vana, porque realmente el fundador de la iglesia cristiana, ¿cómo se llama? Cristo, Jesucristo. Amén. Entonces es la roca, es la piedra angular, dice la palabra, y la Biblia da muchos nombres de Jesús. Amén. Entonces aquí Jesús le habla a Pedro, entonces le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero viene aquí una palabra bien tremenda: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? Contra ella. Entonces aquí Jesús habla de la iglesia, pero habla del enemigo de la iglesia. Amén. La palabra Hades en la Biblia tiene varios símbolos, varios significados. Entonces la primera palabra de Hades es infierno. Amén. El Hades es el lugar de los muertos. El Hades, que viene del griego, representa el infierno. Amén. Y al decir Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces a usted y a mí, que somos la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. ¿Cuánto lo creen? Somos nosotros. Y no es estas 4 paredes, este es el templo donde nos reunimos, o la congregación. Pero la iglesia en sí somos nosotros. Amén. Entonces, tomando ese principio, que la iglesia somos nosotros, entonces Jesús sí nos advierte y nos dice allí: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí
Dios me está diciendo a usted y a mí que el infierno, cuyo rey allá se llama Satanás, escúcheme bien, él se va a levantar. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Amén. Y al levantarse, pues hermano, van a empezar a suceder una cantidad de cosas en la iglesia si la iglesia no se apercibe. Entonces, por eso hace la aclaración Jesús y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra él. Entonces vamos a estudiar porque estamos en 4 vigilias de intercesión y liberación de hechicería y brujería. Amén. Ya esta es la tercera con que vamos a ministrar. Y ya la otra semana, próximo viernes, vamos a orar mucho por el país. Quería orar por el país, pero Dios me dice, no, enséñele esto a la iglesia. Entonces, cuando Jesús habla, porque lo habla bien clarito, y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, cuando estudiamos el término prevalecer, indica que es constante, va a permanecer ahí. Pero el término dice, no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Eso quiere decir que no puede el enemigo ser más que el dueño de la iglesia. Amén. ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el dueño de todo esto? El Dios eterno. Amén. Entonces, a raíz de esto, Dios nos hace una advertencia, que el enemigo sí trabaja en contra de la iglesia, tanto de usted que es la iglesia, como de todos los que construimos la iglesia y que nos congregamos en un templo, a buscar ¿de quién? A buscar de Dios. Entonces, hoy vamos a estudiar en otra área de la hechicería y la brujería, cómo el diablo coge a los hechiceros, hermano, para trabajar en contra de la iglesia. Amén. Entonces esta noche vamos a orar mucho por la iglesia, después de lo que le voy a enseñar. Amén. Entonces la promesa es clara. La promesa es, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, cuando Dios dice no prevalecerán, pues Dios está diciendo no van a permanecer. Pero la pregunta es, ¿cuándo el enemigo prevalece y cuándo se mete en la iglesia? Amén. Que en esto, hermano, hay mucho oscurantismo. En otras palabras, hay mucho desconocimiento de la forma como el enemigo viene a la iglesia, se mete en la iglesia, hermano, y la iglesia no lo discierne. Entonces, por eso Jesús aclara, no prevalecerán contra la iglesia. Pero el problema está cuando la iglesia no aprende a madurar y entender la forma como el enemigo trabaja para meterse y hacer daño dentro de la iglesia. Amén. Entonces vamos a estudiar la forma como Satanás, a través de la brujería, daña una iglesia, daña un ministerio y daña un pueblo hasta que la acaba. Porque no ha entendido la iglesia la promesa de Dios. Las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es esta: el diablo a usted lo odia. Amén. El diablo odia esta iglesia o esta congregación o este ministerio, porque todo lo que lo confronte a él, todo lo que lo destruya a él, pues claro, uno se constituye en un enemigo gratuito del diablo y los demonios, que es donde uno tiene como iglesia que entender y aprender a combatir las obras de ¿quién? Las obras de las tinieblas. Amén. Yo he visto a través de los años cómo a través de la brujería,
cómo a través de la hechicería que atacan fuerte a la iglesia, he visto cerrar iglesias, he visto matar pastores, escúcheme, he visto matar pastores por la hechicería y por la brujería. Pero cosas tenaces, hermano, tenaces. Y le cuento así un abrebocas como para que usted tenga la noción y dígale al que está al lado suyo, y para que se pellizque. Dígale, para que se pellizque. Y no sea usted el próximo que lo van a cargar. Amén. ¿Que sí o que no? Sí. Esto que le va a enseñar, y usted que hay muchos pastores que me están viendo esta noche por las redes y me están escuchando en las emisoras. Esto lo enseño para que si usted es líder o pastor, usted, estimado consiervo, se despierte entre los muertos, se sacuda, pare las antenitas y hoy, hermano, acelere el paso para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Amén. Entonces, una de las cosas, y tengo un ejemplo en una iglesia que tenemos en Curulá, en Nueva Colonia, Antioquia. Entonces allá teníamos un pastor hace muchos años, diga usted unos 8 años, 10 años. Y teníamos un pastor con su esposa. Entonces le entregamos la iglesia. Entonces el pastor empezó a ministrar en la iglesia. Y bueno, le compartí a los hermanos. Pero entonces yo notaba que esa iglesia no crecía. Los hermanos era un problema para congregarse. No crecía. Bueno, entonces ese pastor empezó a enfermarse. Y a enfermarse. Y a enfermarse. Llegó a un punto tan delicado que el hombre empezó a quedar paralizado. Entonces, para ir a la iglesia, hermano, pues era tremendo. Porque la iglesia tiene una pequeña casa pastoral atrás. Y eso era un problema para que ese hombre se lograra parar. Escúcheme bien. Entonces llegó un momento donde el pastor dijo, no, apóstol, yo sí le voy a entregar a la iglesia. Yo le voy a entregar, yo ya no voy a luchar más acá. Y no, yo no voy a dejar que el diablo me mate. Entonces yo sí le dije, bueno, pastor, salió pastor de chocolate. Porque si aquí se metió el diablo, pues hay que sacarlo. Porque si Dios le dio a usted un poder como pastor y autoridad de esta iglesia, imagínese, la iglesia batallando y usted saliendo corriendo, pues grave. Entonces, ¿qué clase de ministerio tiene? Usted no es pastor, mío. Porque si usted fuera pastor, usted tendría un respaldo ¿de quién? De Dios. Amén. Fin de la historia, el hombre entregó la iglesia. Duró unos meses, casi lo mata el diablo. Esos brujos allá en Nueva Colonia casi lo matan. Entonces él duró como 7, 8 meses, hermano, incapacitado, acostado. Y eso fue tremendo. Y al año me lo encontré y me dijo, ¿y cómo le va, hermano? Uy, no, apóstol, menos mal que salía, casi me mata el diablo. Entonces yo le dije, qué vergüenza que usted me diga eso cuando el que tiene que destruir las obras del diablo es usted como pastor, porque tiene la autoridad. Porque la palabra dice que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra usted. Y entonces lo sacó corriendo el diablo. Entonces cada vez que le aparezca, hermano, aliste la bicicleta para ganarle. A ver cómo sale corriendo más rápido. Amén. Entonces eso es lo que no entienden muchos pastores. Y no entienden mucha iglesia. Amén. Entonces ya se puso a otro. Entonces vino el otro y empezó lo mismo, empezó a buscar de Dios. Pero él notaba algo en la iglesia. ¿Por qué a los hermanos no les cuesta venir? ¿Por qué los hermanos casi no se congregan? Y el hombre sí fue sabio. Entonces el hombre se metió a un ayuno de 20 días. Y empezó a orarle al Señor, le decía al Señor, usted me va a mostrar, Señor, qué hay metido en esta iglesia. Entonces eso fue día y noche la lucha, hermano, la guerra contra estos demonios. Día y noche.
Entonces me cuenta el hermano que ya en los últimos días de ayuno, por allá en el día 18, entonces él estaba orando. Y orando tuvo una visión en la iglesia. Entonces en la iglesia, entonces el Espíritu Santo le dijo, mire, voy a decirte por qué aquí el diablo, los pastores que vienen, el diablo los quiere matar y enterrar. Entonces, claro, cuando él empezó a recibir la revelación, el Señor le mostraba en la entrada de la iglesia 2 entierros. Amén. Entonces encontró otro entierro, pero ese entierro estaba debajo del altar de la iglesia. Entonces, claro, esos entierros eran de muerte. Entonces vea que esos demonios cogieron a ligar la iglesia y cogieron al pastor y también lo ataron. Mire que casi lo matan. Pero a este sí le salió general, porque el Señor sí le mostró dónde estaban los entierros. Entonces, claro, el hombre cogió una pala y una pica y se fue al altar de la iglesia y empezó a cavar. Claro, debajo del altar de la iglesia estaba el entierro. Listo, entonces lo sacó, lo destruyó. Y el Señor le mostró al pastor cómo al frente de la iglesia le han puesto otros entierros a la iglesia. Punto. Fue a hacer eso, hermano, y se explotó la bendición. Entonces vea que sí, el maligno trabaja fuerte contra las iglesias. Entonces, por eso esta enseñanza que les voy a compartir busca que usted como creyente y miembro de una iglesia entienda la responsabilidad que tiene para que las puertas del Hades no prevalezcan contra quién, contra la iglesia. Amén. Entonces, esto que le voy a enseñar es para que usted asuma la responsabilidad como creyente de esta iglesia donde usted se congrega. No, pero esa cantidad, esas multitudes diciendo amén me sorprendieron. Nos cae las tejas de la unción, ¿no? Amén. Entonces, esto es bueno no aprenderlo. Y usted debe aprenderlo y practicarlo a favor de la iglesia. A favor de esta iglesia donde usted se está congregando. Y lo mismo usted que se congrega con nosotros en las redes o en la radio. Esto hay que aprenderlo, hermanos, porque cuando la iglesia no discierne eso, el maligno sí le toma ventaja. Y la Biblia dice, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué? No ignoramos sus maquinaciones. Entonces, algo que hay que aprender de la palabra es que el enemigo siempre está maquinando en contra de la iglesia. Amén. Porque la función, hermano, de Satanás en todo lo que coge, lo veíamos hace 8 días, es matar, es robar y destruir. A eso vino Satanás, a matar, a robar y ¿a qué? Y a destruir. Pero entonces Jesús dice, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Para que tengan vida. ¿Y la tengan cómo? La tengan en abundancia. Entonces, es una bendición especial cuando uno entiende eso. Porque cuando usted tiene entendimiento en esto, usted reacciona rápido cuando el enemigo quiere meterse en la iglesia o aún quiere meterse con usted a hacerle daño. Y de allí viene la eficiencia y rapidez de actuar de creyente para que el maligno no tome ¿qué? Ventaja alguna. Amén. Entonces, vamos a analizar, para que nosotros empecemos a orar, vamos a analizar 2 cosas. Cómo Satanás, a través de brujos, hechiceros, santeros, agoreros, adivinos, pitonizas, coge una iglesia para amarrarla. Amén. Coge una congregación, hermano, para no dejarla avanzar. Amén. Coge a la misma iglesia que es parte de la congregación, hermano, para afectarla.
Entonces Dios no quiere, hermanos cristianos, ni endemoniados, ni enfermos, ni arruinados. Dios los quiere ver como bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ese es el diseño de ¿quién? De Dios. Amén. Pero el diseño del diablo es destruir la iglesia. Entonces, por eso es que el cristiano tiene que ser tan consciente, hermano, de la guerra espiritual. Amén. Y usted ve a Jesús mientras que estuvo aquí en la tierra, todas esas luchas que tuvo con todos los demonios, con el mismo diablo que por el Espíritu Jesús fue llevado al desierto y allá se encontró con el diablo. Amén. Entonces, desde ahí, hermano, el enemigo, desde que fue echado del cielo, y más cuando se creó Adán y Eva, se constituyó enemigo ¿de quién? Pues de Dios y de la iglesia. Amén. Entonces ahí es donde la iglesia que es usted y yo, tenemos que tener oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Necesitamos tener una visión espiritual para movernos, hermano, dentro del campo espiritual, para identificar lo que el diablo quiere hacer con la iglesia. Amén. Entonces, para entender esta enseñanza, yo tengo que aprender varias cosas. Lo primero, que el mundo espiritual es real. Eso no son cuenticos. Que existe el bien dado por Dios, pero que existe el mal dado por Satanás. Amén. ¿Para qué? Para hacerle daño ¿a quién? Para hacerle daño a la iglesia. Amén. Entonces, de ahí viene, hermanos, cómo estamos llamados como iglesia a constantemente estar batallando. Ojo, batallando para desbaratarle al enemigo esas obras que levanta ¿contra quién? Contra la iglesia. Amén. Entonces Dios está dándonos primero un entendimiento en algo para que usted lo tenga claro. Entonces Jesús dice aquí, allí en el verso, gloria a Jesús, en el verso número 19. Amén. Entonces dice la escritura claramente, miremoslo otra vez. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, o en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será ¿qué? Será desatado ¿en dónde? ¿En dónde? En los cielos. Amén. Entonces aquí encontramos, hermanos, cómo Dios a través de Jesús hace que la advertencia para que la iglesia esté despierta. Por eso Jesús le dice a la iglesia, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Entonces, por eso, hermanos, una de las cosas que Satanás hoy le ha quitado más a la iglesia, ¿qué es? La oración. Entonces, cuando una iglesia, hermano, quita de su altar la oración, eso es grave. Y es grave porque yo no puedo reemplazar una cosa sabiendo que es correcta por otra que no puede hacer eso que se hace la oración. Y voy a darle el ejemplo. Yo puedo aquí dedicarme a brincar, a adorar y a alabar a Dios 2 horas. Listo. Pero es que resulta que los demonios no salen con alabanza. Ojo, señores, no salen, hermano, con adoración. Porque lo que hace la adoración y la alabanza es otra cosa. ¿Qué es? Traer ¿qué? La presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios. Entonces te va a decir, pero eso no es así porque entonces como Saúl le tocaba el arpa a David y adoraba a Dios y se iba al demonio. Pero
se le iba, pero después volvía. Esa era la realidad. ¿Pero por qué? Porque en los tiempos de David no había esa autoridad espiritual. ¿Y sabe por qué no la había? Porque Jesucristo todavía no ha venido a esta tierra. ¿Sabe por qué no la tenía David? Porque, hermanos, Jesucristo se la delegó, fue a sus discípulos. ¿No a quién? No a David. David sí fue un guerrero tremendo. Amén. Pero mire que, hermanos, David lo fue en el Antiguo Testamento, y ahora nosotros, pues nos toca, hermanos, meternos en la brecha para deshacer las obras de quién, para deshacer las obras del diablo. Entonces, claro, en el Antiguo Testamento no se vio el poder de atar demonios y destruir las obras del diablo como si lo hubo en el Nuevo Testamento. Si usted ve los 4 evangelios, usted ve cómo Jesús estaba cargado del poder de Dios. ¿Pero para qué? Para cuando levantaran todos los demonios al suelo. Y siempre fue así mientras que Jesús estuvo ¿en dónde? Estuvo aquí ¿en dónde? Aquí en esta tierra. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser claros a entender esta palabra. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Entonces vamos a mirar la cantidad de cosas que empiezan a suceder en una iglesia cuando la iglesia no es entendida en esta área, y cuando el que está al frente de la iglesia no la tiene clara. Amén. Entonces dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque ¿qué le faltó? Conocimiento. Y dice la palabra, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé ¿de qué? ¿De dónde? De mi presencia. Punto. Amén. Porque no estoy haciendo lo de quién, lo de Dios. Y la iglesia fue puesta es para destruir toda obra de quién, del enemigo. Amén. Aquí en esta ciudad, aquí en este país y en el mundo entero. ¿Cuánto lo cree? Entonces, por eso se necesita una iglesia que tenga este entendimiento. Amén. Que aprenda a entender que por encima y arriba de Dios, ¿quién hay? Nadie. Quiere enseñarnos, hermanos, a cómo necesito meterme a buscar de quién, a buscar de Dios, para que ese Dios me bendiga, para que ese Dios me restaure, para que ese Dios me liberte. Amén. Y para que ese Dios me use para bendecir a quién, para bendecir a otros. Entonces, hermanos, vea que allí es donde necesitamos aprender a tener que cuidar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en una iglesia cuando el diablo quiere meterse en la iglesia? ¿Cuáles son los síntomas? Entonces vamos a estudiarlos. Amén. Bueno, lo primero que debemos entender, el primer síntoma que pone Satanás sobre la iglesia es la pesadez, es la pereza, es el sueño. Amén. ¿Y por qué Satanás pone esa pesadez, esa pereza y ese sueño? Sencillo. Porque el enemigo sabe que si usted deja de congregarse, si usted deja de orar, si usted deja de ayunar, si usted deja de buscar, lo que vamos a ver es que usted empieza a menguar espiritualmente. Y el problema es que empieza a crecer en la carne. Amén. Entonces, cuando usted, hermano, deja en su casa crecer la carne, allá el que manda es el Satanás, mas no la guía de quién, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, claro, uno tiene que aprender, hermanos, a ser muy entendido. Amén. Entonces, claro, cuando Satanás coge a sus brujitos a hacer esas cosas,
Entonces ahí es donde se desata sobre la iglesia todas porquerías que el diablo quiere ponerle a la iglesia. Entonces una de las cosas que trabaja muy bien es eso, la pesadez y la pereza y el sueño. Amén. Entonces yo he visto algunos pastores cristianos defensores del diablo y sus demonios, porque no identifican claramente el trabajo que hace Satanás para hacer daño en los hogares de la iglesia y en la misma iglesia. Entonces, claro, una de las cosas que hace mucho el enemigo es desatar esa pereza a través de esos brujos, a través de esos hechiceros, a través de esos santeros. Amén. Y hermano, ¿por qué? Porque la Biblia dice que la mano diligente enriquece, más la negligente, ¿qué hace? Empobrece o destruye. Entonces, mirando, hermanos, esta asignación que Dios le da a Pedro, diga conmigo, esa misma asignación me toca a mí. Amén. Te diga, Jesús echaba fuera demonios, Jesús sanaba enfermos, Jesús bendecía materialmente. Dígalo, Jesús bendecía materialmente. Jesús nos dio poder, Jesús nos dio autoridad. Pero ¿cuál es el objetivo? Esa autoridad, hermano, no dejar que el diablo la vaya a menoscabar. No, al contrario, necesitamos que esa fe sea más que fortalecida en nuestras vidas. ¿Que sí o que no? Pues obviamente aquí nos toca entonces que ser entendidos. Entonces, claro, cuando yo veo que la iglesia empieza a perezarse, ¿qué se siente? Una pesadez en el ambiente. Usted viene acá, hermano, y es como si le cogieran dos bultos de papa, uno aquí y el otro aquí, y se los pusieran acá. Y resulta que lo que usted busca es salir de dos bultos de papa. O ese peso de pecado que lo asedia. Amén. Entonces, claro, ¿qué quiere Dios de nosotros? Hermano, que como iglesia estemos dispuestos a destruir las obras de ¿quién? Las obras del diablo. Amén. Entonces, claro, el enemigo para coger la iglesia empieza a ¿qué? A hacer ese tipo de entierros, a hacer ese tipo de conjuros. Amén. Entonces, claro, cuando ellos empiezan a invocar esos demonios, ¿quién posee, hermano? ¿Quién a quién posee? ¿El diablo a la persona o la persona, hermano, se ata a lo del diablo? Es la pregunta. Pero si vamos a la respuesta, mientras que usted esté buscando las obras de las tinieblas, ¿qué respaldo va a tener de Dios? Ninguno. Ninguno. Y es algo, hermanos, que nosotros necesitamos que aprender y entender. Entonces, por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, cuando el diablo le pone sueño a la iglesia, vea los síntomas. Número 1, usted entra aquí y, hermano, a los 5 minutos vemos el trío de dormidos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque viene un espíritu inmundo producido por el brujo a través de esos altares y esos entierros que son desatados sobre la iglesia. Amén. Para que cuando usted venga aquí, hermano, primero, para que usted al querer venir aquí, no venga. ¿Y por qué no va a venir? Porque se llenó le pusieron sueño espiritual, pesadez espiritual, parálisis espiritual. ¿Para qué? Para que usted no avance, para que la iglesia no avance. Entonces, estas son cosas, hermano, que usted tiene que tener claro. Entonces, hay mucha gente que el maligno les ha impuesto esa pereza hacia el congregarse,
hacia el reunirse. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si usted no se congrega, usted queda a merced de él. Porque queda sin pastor, queda sin quien lo guíe. Y dice la Biblia que es bueno habitar los hermanos juntos. ¿Y en qué? ¿Y en qué? Pero esa pereza daña la armonía. Amén. Entonces, aquí luchando, hermano, para enseñarle, y el diablo luchando para dormirlo. Pero eso es puesto por los brujos. Amén. Entonces, ahí es donde la iglesia tiene que acogerse a este versículo. Esperen, Satanás. Si usted me va a arruinar, si usted me va a enfermar, si usted me quiere corromper, no, las puertas del Hades, los consejos diabólicos suyos no sirven para un carajo. Entonces a volar patos de acá porque yo no le acepto eso. Amén. Que esa es una cualidad que debe desarrollar usted como creyente. Amén. Que se levantó el enemigo, bueno, que levantaron hasta los pulgas de la casa. A mí qué me importa. Yo lo que tengo que tener claro es que tengo una espada, que es la palabra de Dios. Tengo una espada, tengo una autoridad, tengo un poder, tengo una unción. ¿Para qué? Para quebrar todo eso. ¿Que sí o que no? Entonces, hermano, quebrar toda pereza. Amén. Entonces, cuando eso es roto, ¿qué pasa? Los hermanos solitos usted los ve llegando acá. ¿Y por qué los ve llegando? Porque se rompió la maldición, se rompió la atadura. Y al romperse la maldición y la atadura, hermano, fue quebrado los cerrojos del diablo de bronce y de hierro, pero el poder, hermano, rompió todas las ataduras. Y empiezan a ver cómo los hermanos empiezan a buscar de Dios aquí en la iglesia, solitos. Amén. Pero tocó ¿qué? Destruir eso. Esos demonios de pesadez, esos demonios de pereza, de desánimo. Usted es usted más que un león que ya da miedo. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya le toca. Menos mal que aquí hay una cantidad de ángeles por si se le despierta el león. Amén. Para ir a orar y para el suelo, mijo, para que quede libre. Amén. Pero en eso tenemos que ser claros. Amén. Entonces, claro, cuando ya el enemigo pone pereza, entonces le quita a usted una cosa básica y vital en su vida espiritual, que es la oración. Entonces ya casi usted no ora, porque como vino ese demonio de pesadez sobre usted, al venir, entonces es como si le colocaran a usted una carga en cada hombro o un bulto aquí de arroz y en este lado otro bulto de 5 arrobas. Entonces usted va a caminar, pero mejor dicho, le pide permiso a un pie para mover el otro, para no caerse y que le caigan los bultos en la cabeza. Amén. Pero ¿por qué pasa eso? Porque, hermano, la gente está aislada del proceder del diablo. Amén. Por eso la palabra dice claramente, la palabra dice que él anda como león rugiente, buscando a quien ¿qué? Buscando a quien devorar. Amén. Entonces, mire, ya puso número 1, pereza. Amén. Número 2, puso pesadez. Entonces, ¿la pesadez qué es? En el mundo espiritual, la pesadez, hermano, es 1, la pereza. 2, un peso de pecado horrible que lo acecha y que quiere cogerlo para quebrarlo y hacerlo caer. Amén. Y número 3, viene el enemigo, hermano, a arruinar al que se mete con él. Entonces de ahí, hermano, viene ¿qué? El cuidado que yo tengo que tener como ¿quién? Como creyente. Amén. ¿Con las cosas de quién? Con las cosas de Dios. Ahora, esa es una parte. Número 2,
otra estrategia que usan los brujos para atar una iglesia y amarrarla. Y colocar dentro de los hermanos ese pleito y esa contienda los unos a los otros. Entonces, cuando yo veo que eso pasa mucho en la iglesia, yo me sacudo. ¿Y por qué me sacudo? Porque como son, hermano, demonios que quieren coger una iglesia, amarrarla, a no dejarla avanzar, a enfermarla, a dañar sus obreros, a dañar sus líderes. Entonces, ese no es el trabajo. El trabajo es que las puertas del Hades, que las puertas del Hades no prevalecerán contra quién, contra, hermano, la iglesia. Amén. Entonces siempre Satanás va a ser un opositor que quiere, hermano, detener el avance de la obra. Ese es su trabajo. Pero entonces Dios me enseña también a clamar a Dios para que las puertas del Hades no prevalezcan. Amén. Entonces ya cuando uno entiende eso, ya uno se pone firme, hermano, a derribarle al diablo sus obras. Pero si usted no se pone firme, grave, porque la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Huirá de vosotros. Amén. Entonces cuando yo ya tomo conciencia de eso, claro, yo me doy cuenta de que lo que dice la palabra es mentira, ¿o cierto? Cierto. Pero lo que me dice es para edificarme, para destruirme. Para edificarlo, porque ya usted entendió que lo malo tenía que salir ¿de quién? Pues de su vida. Hagamos males o hagamos bienes para que nos vengan, hagamos males para que nos vengan bienes, de ninguna manera. Amén. Ustedes vean, hermano, todo eso que hay que destruir, todo eso que hay que derribarlo, para que Dios tenga el control ¿de quién? De los hogares. Amén. Del matrimonio, de la familia. Porque ellos, hermano, cuando el enemigo no puede con uno, ese se va a la familia de uno. Entonces, por eso, hermano, tenemos que tener cuidado con esto. Amén. ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer con los brujos cuando se meten en los hogares? ¿Qué hay que hacer? Entonces voy a enseñarle. Lo primero que usted debe entender y tener claro es que le entregó Dios a usted para contrarrestar las obras del diablo. Bueno, entonces miremosle la palabra. Amén. Entonces dice Lucas capítulo 9. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 9, el verso número 10. Amén. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 16, el verso número 19. Amén. Dice, a ti te daré las llaves ¿de quién? Del reino de los cielos. Y todo lo que atares en esta tierra, será que dice, todo lo que atares en esta tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, ¿será qué? Será desatado ¿desde dónde? Desde los cielos. Entonces, hermanos, Dios que nos está enseñando aquí, ¿cómo no podemos aceptarle esas mentiras al diablo? Amén. Entonces, vean, entonces que empieza el diablo a crear unos ambientes terribles en la iglesia. Entonces ya vimos el de la pereza. Ahora viene otro demonio, que es el de la contienda y las divisiones. Entonces ahí se mete ¿quién? El enemigo, para dañar la bendición que la persona tiene. Entonces por eso yo tengo que ser tan claro en entender el trabajo de la iglesia,
debo ser entendido en lo que se me dio para destruir las obras del diablo. Entonces Dios dice, lo que usted ata en esta tierra, convénzase que yo se lo ato en los cielos. Y que lo que tú desatas en esta tierra, yo lo voy a desatar desde el cielo. Entonces ahí Dios le está dando a usted evidencias para contrarrestar y atacar ¿qué? Atacar toda obra de ¿qué? Toda obra de las tinieblas. Amén. Entonces, si Dios me dio poder patar y desatar, pues hermano, si no lo hago, el que calla otorga. Pero si usted se mete con Dios Padre, estas legiones del infierno las quiebra. Estos demonios de las tinieblas los destruyo. En la autoridad de tu palabra. Hermano, usted empieza a ver cómo Dios empieza a hacer un cambio primero en usted. Segundo, en su casa. Tercero, fuera de su casa. Pero la gente así ve que hay algo diferente en usted. Porque usted fue libre. ¿Fue qué? ¿Fue qué? Fue libre. Entonces, aquí es donde nos toca tener mucho ¿qué? Entendimiento. ¿Qué hacen esos brujos, chamanes? Entonces cojan las madrugadas a levantar altares, a hacer entierros en contra de la iglesia, en contra de hermano de su hogar. Entonces por eso ni usted ni yo que podemos hacernos los de los locos. No, con el maligno no es así. Con el maligno o anda despierto para que no lo quiebren, o se durmió y se lo cargó el que sabíamos. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Que sí o que no? Entonces Dios le dice, te di poder y ¿qué? Y autoridad. Te di poder para atar ¿qué? Demonios aquí en la tierra. ¿Como en dónde? Como en el cielo. Amén. Entonces vale la pena, hermanos, que usted eso lo analice. Y le digo vale la pena porque ya es donde uno empieza a entender por qué hay tantas situaciones en la iglesia. Entonces primero la pesadez, luego desatan sobre los miembros de la iglesia un espíritu de contienda. Y la pregunta es, ¿Dios nos llamó a la guerra? A la paz. Pero cuando toca guerra, mijo, pues despiértase, porque toca trabajar y poner las cosas en orden. ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Usted vea, mire la pesadez. Vienen los demonios de división. Y eso se producen por los chismes. Que los hermanos, en vez de orarle al Señor por eso, se ponen a alimentar toda la basura que el diablo quiere hacer. Amén. Entonces sí nos toca, hermano, meternos duro. Entonces todo eso es producido ¿por quién? Por el enemigo. ¿A través de quién? A través de los brujos, de los hechiceros. Entonces por eso la palabra es clara en decirnos que las puertas del Hades ¿qué? No prevalecerán. Escúcheme bien. No prevalecerán contra quién. No prevalecerán contra la iglesia. ¿Amén o no amén? ¿Que sí o que no? Bueno, póngale cuidado. Número 3. ¿Qué hacen los brujos con la iglesia? Hermano, empiezan a ¿qué? A arruinar a los hermanos. A arruinarlos. Entonces ya usted el dinero no le rinde. Empieza a ver cómo le roban el dinero. Empieza a ver cómo lo engañan. Entonces cuando yo observo esto, yo digo, este lo durmieron, no se dio cuenta. ¿Qué le toca a uno? Hermanito, despierte y nos vamos a poner a orar para quebrar esto que está en su casa. Amén. Y ahí es donde viene nuestro trabajo como iglesia. ¿Para qué? Para destruir todo eso. La ruina, hermano, espiritual. ¿Y cuándo viene la ruina espiritual? Cuando usted no quiere orar, cuando usted no quiere ayunar, cuando no quiere venir a la iglesia, cuando no quiere escudriñar la palabra. ¿Eso cómo se llama? Ruina espiritual. Entonces hay que combatirlo.
¿Y cómo se combate? Diga, eso se combate. Dígalo duro. Eso se combate diciéndole al diablo que nos haga el favor que se vaya. Amén. ¿Que sí o que no? Entonces, eso es para que despierte. Amén. Entonces vaya que pidiéndole el favor va a salir. No, aquí toca es con poder, hermano. Con poder. Entonces, claro, yo veo eso en la iglesia, entonces empieza el diablo a atacar la economía de los hermanos. El primero que tiene que pellizcarse, cuando identifique eso para destruirlo, ¿quién tiene que ser? Es el pastor. Amén. Pero si el pastor está más dormido que una foca. Amén. Y así le incomoda a algunos, pero ¿yo qué hago? Es la verdad. Te ve una foca en una playa, esos se desplayan ahí y duermen, que da miedo. Así son las focas. Dígale al que está al lado suyo, usted parece a ellas que allá se acuesta y duerme, que no la despierta ni la alarma poniéndosela allá al lado. Amén. Eso se llama pesadez. Eso se llama ruina económica. Amén. Pues cuando ya usted le coge pereza de venir a la iglesia, se le metió el diablo. Ahí están los brujos trabajando. Amén. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos creen que el diablo quiere ver llena esta iglesia de almas? ¿Cuántos creen? ¿Neto que no? ¿Y cuántos creen que Satanás quiere ver esta iglesia cerrada? Ese es el trabajo de él. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Las puertas del Hades no prevalecerán contra quién. No permanecerán contra quién. Contra la iglesia. Mire que muchas veces vienen los demonios a cogernos los unos con los otros, para ponernos a pelear, a contender. Que esta me dijo esto, que esta me dijo aquello, y esos demonios, hermano, a meterse en la iglesia. Entonces se crean unos ambientes en la iglesia muy demoníacos. Amén. Que es lo que vamos a combatir en esta noche, en oración. Amén. Entonces vea, hermanos, cómo tenemos que ser muy claros en esto. Pero son áreas que toca ir, ¿qué? Atacando. Entonces ven, coja el diablo a los lobos rapaces y los manda a la iglesia para cogerlo a usted y cargárselo y llevárselo para donde ellos quieren. Y quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos quieren ir de la iglesia? Levanten la mano. Aunque si se quiere ir, mira, allá está la puerta y sin candado. Amén. Pero ¿cuántos quieren ser fieles aquí hasta que Dios los llame? Hasta la muerte. Entonces tiene, hermano, que estar atento. Estar atento. Entonces vienen esos demonios, hermano, impuestos sobre la iglesia. Entonces vemos a los hermanos peleando, a los hermanos contendiendo. Amén. Entonces esos brujos cogen, hermano, a lanzarle maldiciones a la iglesia. Por ejemplo, empiezan a orar y los demonios, bueno, que los jóvenes caigan en fornicación con las jovencitas, que los líderes, vamos a quebrar a ese líder para que caiga en adulterio y le toque sentarse, queda anulado. Todo eso lo hacen ¿quiénes? Los brujos. Amén. Sin contar, hermano, las oraciones contrarias que el enemigo levanta, hermano, para que usted no avance. Amén. Mire, usted no se da cuenta, quizás no lo discierne. Mire, mucha gente quiere venir a estas vigilias, pero ¿qué hace el enemigo? Ponerle sueño, ponerles pereza, los enferma. Amén. Los desanima, los amarga. Amén. Porque ese es su trabajo. Amén. Entonces, cuando una iglesia no discierne eso,
es donde uno empieza a ver esa cantidad de problemas en las iglesias. Amén. Vamos a hacer un proyecto y entonces el pastor dice, bueno, hermanos, el proyecto vale 100 millones. Levanten la mano los que tienen 1 millón. Nadie. Levanten la mano los que vamos a bajarle la cuota más suave, 500. Nadie. ¿Cuántos tienen para una ofrenda de 50,000? Nadie. Entonces cuando yo veo eso, yo digo, hermano, cambie de Dios porque el que tiene no le sirve. Jehová no le sirve. Cámbielo. Pero yo reprendo al diablo. Dios siempre servirá hoy, mañana y siempre. Entonces ahí es donde no puedo dejar que las puertas de la prevalezcan. Amén. ¿Cuáles estas 2 manitos? Vamos a hacer este ejercicio. Hágame caso. Amén. Empiece a hacer así. Así. Usted diga, me toca sacar todos los demonios de acá, vea. Gloria a Dios. De acá, Señor, mire, mejor dicho, de la casa a volar tienen que salir. De la iglesia. Amén. ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Mire todo lo que han hecho los brujos. Amén. Y aprendan algo, mire. Uno de los trabajos principales del diablo a través de los brujos, ¿qué es? Quebrar al pastor. Ese es el objetivo primero, quebrarlo. Porque la Biblia dice, quebraré al pastor y dispersaré las ovejas. Amén. Entonces, por eso a usted y a mí nos toca estar constantemente orando para destruir todas esas obras del diablo. ¿Que sí o que no? Y decirle, Padre, mire, lo que quiera el diablo poner en la iglesia. Amén. Entonces le toca a uno. Ahora, aprendan otra cosa. Mire, hay veces el diablo se mete a la iglesia, hace sus señales, hace sus conjuros. Que los haga. Padre, quémale esas manos, púdreselas, Señor. En el nombre de Jesús. Toda porquería que quieran poner con sus manos, púdrele esas manos. Quiebrale esas manos, Señor, para que no se metan con tu obra. Entonces, aquí se conocen los soldados que se meten a la causa del Señor para destruir todo eso. Amén. Mire, nosotros hemos tenido casos de hermanos que han querido venir aquí a congregarse y han pasado por aquí 7 veces. Y los llaman a uno, apóstol, ¿dónde queda la iglesia? En tal lugar. Pero yo pasé y no la vi. El diablo te encantó, te puso el velo. Pero venga, está en tal lugar, yo salgo y lo recojo. Y preciso, ahí está, y él lo recoge. Se da cuenta que el diablo lo tenía engañado. Entonces pasa por aquí y el hermano entra con su carro al parqueadero y sale. Pero yo pasé por aquí. Pero yo no vi todos estos avisos. Pero mire, ahí están. ¿Quién lo vendó? ¿Quién lo engañó? Amén. Esas son verdades, hermano, que no podemos desconocer. Amén. Entonces, por eso es que Dios le dice a la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Amén. Entonces, por eso hay que orar mucho por la iglesia. Entonces ya viene el diablo a coger los obreros, los servidores, a enfermarlos, a aburrirlos, a arruinarlos. Amén. Entonces es donde Dios me dice hoy, despierte entre los muertos para que le resplandezca la luz del evangelio. Y usted pueda ver cómo a través de su oración y de su intercesión yo puedo quebrar una cantidad de demonios. Amén. De estas cosas que usted está escuchando, ¿quién las impone? ¿Quién las impone? El enemigo a través de los brujos. Amén. Entonces, por eso, hermano, nos toca orar tanto por la iglesia.
Mire, que ya mandamos a arreglar el auditorio 3, el 2, que es el de los televisores. Y algo me inquietaba y me decía el Señor, súbete al techo de la iglesia. Entonces teníamos aquí, tengo un oficial que trabaja con nosotros de planta. Le dije, hermano, súbase en ese techo y bájeme cuanta porquería encuentre. No, hermano, salió un costal de cosas. Había de todo. Entierros, conjuros, libros, papeles, zapatos viejos. Bueno, en ese techo, una cantidad de monedas de bolívares, regadas por todas las canoas de allí. Le hechicero del infierno, le cancelo y le destruyo eso. Porque eso ruina. Amén. Eso ruina. Entonces, ¿qué tocó hacer? Pues, hermano, orar, reprender, ungir ese lugar y santo remedio. Amén. Entonces diga conmigo, las puertas del Hades, más duro, las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la congregación. Amén. Entonces todo toca atacarlo. Los demonios de desánimo, de doble ánimo. Le coge a usted una incredulidad. Amén. Le coge a usted una apatía a la iglesia. ¿Quién pone eso? El enemigo, a través de los brujos. ¿O será que Dios se opone a que usted venga a vigilar? No, el que quiere que más venga a vigilar es Dios. ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Entonces, por eso, hermanos, la iglesia tiene que levantarse con poder. Entonces, cuando quiere meter aquí los brujitos, hacer sus señales, a tirar sus maldiciones, pues hermano, usted lo ve, use la autoridad. Demonio inmundo, te ato de pies y manos. Usted no tiene poder, sale de este cuerpo, demonio, en el nombre de Jesús. Y yo sí le garantizo, hermano, que Dios ¿qué? Hermano, Dios lo hace y le da la victoria. Amén. Entonces, por eso es que nos toca orar tanto por la iglesia, para que Dios desbarate todo plan oculto, toda ruina, toda pobreza, toda escasez, todo lo que no sea de Dios. ¿Para echarlo qué? ¿Para echarlo qué? Ese es el trabajo. Mire, yo me he encontrado con hermanos que dicen, ay, apóstol, yo siento unos deseos tan fuertes de volver a la iglesia. Pero mejor dicho, usted ni se imagina. Pero entonces, no, apóstol, pero me empieza a coger un sueño, una pereza, una maluquera, una molestia. Y entonces, no sea apóstol, reprenda al diablo, mija, porque la quiere cargar el diablo. Entonces, mire, a ver. Pero si la persona no lo hace, entonces esas puertas del Hades, ¿qué van a pasar con usted? Van a prevalecer, es decir, se van a mantener para hacer el daño. Amén. Entonces toca orar, hermano, para que todo eso se explote. Amén. Entonces usted ya sabe que usted tiene autoridad. Ya sabe que usted puede atar aquí en la tierra lo que se ata en donde. Y usted puede desatar desde el cielo para ser desatado en donde. Aquí en la tierra. ¿Amén o no amén? Entonces toca hacerlo. Usted que está en las redes igual. Amén. Entonces toca combatir todo eso. Amén. ¿Y cuántos quieren hacerlo? Bueno, entonces pongámonos de pie y empecemos a trabajar. Vamos a destruir entierros, conjuros, maldiciones, hechiceros, bebedizos, entierros contra la obra, contra usted, contra su casa. Amén. Vamos a orar para que tenga un descanso, duerma bien y usted se levante a orar con nosotros, porque es muy importante que usted reciba bendición. Oremos. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres poderoso.
porque tú eres especial, porque tú vives y reinas, Padre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Padre, en esta hora especial, yo clamo a ti, Señor, porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, eres un Dios verdadero, Padre. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Oro en esta hora especial para que esta palabra lleve fruto en el corazón de tu pueblo, al 100%, Señor. Que tu pueblo crezca espiritualmente, que en el corazón de tu pueblo esté el deseo de buscar de tu presencia, que en el corazón de tu pueblo esté el anhelo de recibir de tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor eterno. Padre, en esta noche te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor de los cielos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oro, Padre, para que tu pueblo, Señor, sea fortalecido a través de tu palabra, para que tu pueblo sea edificado, Señor, de una manera especial y de una manera poderosa, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor amado. Padre, oro para que la gracia tuya se manifieste en tu pueblo, Señor. Derrama sobre tu pueblo, Dios, bendiciones, amado Creador, hasta que sobreabunden, hasta que sobreabunden, hasta que sobreabunden, amado Señor de los cielos. Padre, clamo a ti, Señor, para que en esta noche tu pueblo descanse, tenga un sueño tranquilo, Señor. Dice tu palabra, Padre, en el Salmo 4, el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Reprendo todo insomnio, reprendo, Dios mío, toda ansiedad, toda depresión, toda opresión demoníaca, Padre, que quiera atormentar el sueño de tu pueblo. Cancelamos, Padre, todo sueño demoníaco que quiera, Dios mío, quitarle la paz a tu pueblo ahora que descansa, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, le cancelamos al enemigo todo plan oculto, toda artimaña que en la madrugada, a través de los brujos, de los hechiceros, de los santeros, Padre, y de todos aquellos que hacen oraciones contrarias, Señor, contra tu obra, contra el ministerio, contra tu pueblo. Eso es cancelado, Señor. Padre, cercamos los hogares, cercamos las familias en esta noche, cercamos los matrimonios, Padre, con ángeles guerreros, con espadas encendidas, Señor. Presentamos, Señor, el día de mañana, este devocional a las 4:45 de la madrugada, orando con el pueblo, Señor, para que tu pueblo se levante a orar y tenga un día de victoria, tenga un día de bendición, tenga un día de unción, tenga un día de gloria, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, desato ese fuego, desato ese denuedo sobre tu pueblo para buscar de tu bendición, para buscar de tu gloria, para buscar de tu presencia, para buscar de tu unción, Señor de los cielos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor eterno, yo te doy la gloria, yo te doy la alabanza, yo te doy la adoración, mi amado Creador, mi amado Salvador, mi precioso Señor, mi bendito Redentor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, declaro una noche de descanso. Declaro una madrugada victoriosa en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor nuestro, Padre precioso, muchas gracias. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, qué bendición poder ministrar allí donde usted se conectó esta noche, en el pueblo, la vereda, la ciudad, en Colombia y allí en el país de donde usted se conectó. La invitación es a que le comparta a 10 personas de nuestro ministerio para que ellos reciban, al igual que usted, ese crecimiento y esa bendición que usted está recibiendo. Solo me queda
desearle un buen descanso. Aproveche bien su tiempo, porque los días son malos. Lo espero mañana muy de temprano en la madrugada, 4:45, en Orando con el Pueblo. La paz de Cristo me les acompañe. Se despide de ustedes este servidor, el pastor y apóstol John Quevedo. Excelente noche para todos. Que estén bien. Si usted quiere que su matrimonio sea construido por Dios, si usted quiere que sus hijos sean construidos por Dios, si usted quiere que su familia, la provisión en su casa, sea provista por Dios, clame a Dios en esta hora. Deje que el Padre construya su hogar. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Esta y otras promesas Dios tiene en su palabra para tu familia. Así que ven y arrebata todas esas promesas en oración en los jueves en los cultos de intercesión por la familia a las 7 de la noche. Te esperamos. Y seguimos en victoria. Te invitamos este próximo viernes a nuestra poderosa vigilia. No te pierdas el poderoso mover de Dios y el impacto que desea tener sobre su vida. Dios desea darle respuesta a sus necesidades. Te esperamos en el Centro Misionero Bethesda de Medellín, calle 56, número 5433. Invita a nuestro pastor y apóstol, John Quevedo Hernández. Ven con toda tu familia. No te lo puedes perder. Cada nuevo día es un regalo, una oportunidad para comenzar de nuevo. ¿Qué mejor manera de empezar tu día que conectándote con Dios y encontrando la paz en medio de la preocupación? Únete a nosotros en Orando con el Pueblo, un momento especial para conectar con Dios y fortalecer tu espíritu. Descubre la paz y la fortaleza que viene de empezar tu día en oración. Te invitamos todos los días a las 4:45 a.m. a ser parte de este hermoso encuentro cada madrugada. Ven y comienza tu día con Dios y transforma tu vida. Una invitación del pastor y apóstol John Quevedo Hernández. Si estás en Medellín o en el área metropolitana, te invitamos a nuestras reuniones presenciales. Ayunos de lunes a sábado a las 9:30 de la mañana. Oración e intercesión, martes 7 de la noche. Intercesión por la familia, jueves 7 de la noche. Los viernes, doctrina bíblica, 7 de la noche. Y vigilias de poder, 9:30 de la noche. Sábados, Generación Omega, 4 de la tarde. Sanidad y milagros, 6:30 de la tarde. Domingos, reunión familiar, 9:30 de la mañana.